Bien, Vero, muchas gracias por esa información divina, iniciativa, y la invitación queda hecha. Y nosotros tenemos otra para realizarles a todos ustedes, algo que ya es una tradición en nuestro país. El próximo fin de semana del 7 y el 8 de octubre tendrá lugar una nueva edición del Día del Patrimonio, que este año reconoce a constructores de escuelas y liceos. Para conocer los detalles vamos a darle los buenos días y recibir a William Ray Ashfield, director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Es un placer tenerlo esta mañana y conocer un poco más en detalle de qué van, sobre todo este homenaje a estos tres arquitectos de nuestro país. Bienvenido. ¿Qué tal? El gusto es mío de estar aquí y poder ayudar a difundir el Día del Patrimonio, que es un evento tan importante justamente para la cultura del país y para los bienes culturales patrimoniales, ¿no? ¿Por qué homenajear a estos tres arquitectos en particular que marcan etapas distintas? Bien, porque estos tres arquitectos... Vamos a recordar quiénes son también. Sí, Alfredo Jones Brown, Juan Escaso y José Jeps. Son arquitectos que produjeron proyectos magníficos en tiempos muy distintos, donde las líneas pedagógicas eran diferentes. Hay un primer tiempo donde Alfredo Jones Brown, en las primeras décadas del siglo XX, nos da esa producción excepcional que pasa por liceos, que pasa por escuelas, que pasa por jardines de infantes. Pensemos que el jardín de infantes de Enriqueta Comte y Riquet, que es una verdadera prueba de transformaciones en materia de enseñanza, es proyectado por él, y que también es el autor del IABA, o del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Es decir, es un arquitecto que opera en todas las ramas de la enseñanza, muy en la línea de los aportes que un pensador como Froebel, un belga que, digamos, tiene una importante reflexión en esta materia y que ya ingresa en Uruguay haciendo aportes importantes que son tomados por figuras como Enriqueta Comte y Riquet o Alfredo Jones Brown. ¿Qué características tienen esos edificios, si pudiéramos generalizar, ¿no? Sí. Haciendo eco del nuevo concepto pedagógico de la época. Estoy pensando espacios grandes, lugares para actividad física, sí, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso del periodo de Jones Brown, es un tiempo donde la fuerza del positivismo, de la fe en la ciencia, el conocimiento, etcétera, es muy importante. Los edificios empiezan a incorporar sus laboratorios de física, de biología, de química, que juegan un papel muy importante. Incluso en algunos casos se generan también museos. Pero yo creo que ahí es muy interesante también el rol urbano que estos edificios tienen, ¿no? El papel que juegan en la ciudad como verdaderos monumentos. Y en el caso de los preescolares, en ese jardín a que hacíamos referencia, hay allí un interés por el espacio abierto, por el verde, por las conexiones de salida entre el edificio y el jardín. En el caso de Juan Escaso, que es el segundo, arquitecto de la lista, no es el segundo en importancia, es el segundo de la lista, al contrario, es un arquitecto realmente relevante. Él va a trabajar con otras teorías que van a llegar más cerca de la mitad del siglo XX y que tienen que ver con el lugar que ocupa el alumno en el aula, la cantidad de aire que tienen esas aulas, la cantidad de luz que llega hasta ellas, y también formatos de enseñanza que conectan mucho con la tierra, con la producción. La Escuela Experimental de Malvin es un buen ejemplo, y allí podemos ver la importancia que tenía el huerto. La importancia de lo lúdico, se bajaba de un nivel a otro a través de toboganes. Se inscribe, las salas se ordenan ya no en filas, sino en ronda, ¿verdad? En torno al maestro. Y finalmente la obra de José Jeps, que ya está, digamos, cargada de ideas que provienen de los cambios en la pedagogía que se dan luego
luego de la Segunda Guerra Mundial. Allí también se trabaja mucho sobre la importancia del aire y la luz. Hay una conexión muy importante entre las áreas digamos, de aula propiamente, los corredores, espacios nuevos de interacción dentro de la propia institución. ¿Y ahí qué edificio emblemático podemos destacar? Bueno, ahí, por ejemplo, el edificio Larrañaga, el Liceo, perdón, Larrañaga, es un ejemplo de obra de Jeps. Y también podríamos pensar en el Instituto Osimán y Lerena de Salto, que es una obra magnífica. Ahí ya aparece más el ladrillo visto. Aparece más el ladrillo visto, pero no en los ejemplos que yo cité. Todavía el ladrillo visto, yo diría, va a aparecer quizás un poco después, en una cantidad de obras ya de los años 60, 70, y por supuesto que siguió hasta los últimos liceos que se han hecho. ¿Por qué era importante homenajear a estos arquitectos? Justamente para recordar un poco toda esta lógica educativa y sobre todo esas vertientes que se iban incluyendo a nivel educativo, a nivel lúdico, como planteaba usted. Bueno, precisamente porque, a ver, el Uruguay tiene un patrimonio muy importante en materia educativa. Ese patrimonio lo tiene en todas las ramas de la enseñanza. Está, digamos, extendido por todo el país. Y creo que no se ha quizás reflexionado lo suficiente sobre la importancia de ese patrimonio, el rol que cumplió en la formación de muy distintas generaciones. Y bueno, yo creo que la institucionalidad siempre es fundamental, es muy importante, por ejemplo en la escuela pública, pero digamos que Uruguay tiene un patrimonio muy rico, no solamente en la escuela pública, en el liceo público, también hay obras interesantes desde las iniciativas privadas. Y por eso, bueno, yo creo que había un debe ahí y que este Día del Patrimonio viene a cumplir, digamos, y superar ese debe. Muchos de estos edificios van a estar abiertos para que la población en general pueda entrar, recorrerlos. Algunos bueno, se han remozado con el objetivo de estar prontos para esta fecha. El patrimonio es algo vivo además, ¿no? Pero ¿cuánto de ese patrimonio está hoy disponible? Lo pregunto por el mantenimiento muchas veces deficitario que han tenido estos edificios tan importantes y también por los usos y los cambios justamente pedagógicos que se han ido experimentando a lo largo de las décadas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en alguna medida el Día del Patrimonio busca hacer una reflexión sobre el valor de ese patrimonio y por lo tanto también tiene que ayudar a pensar que tenemos que manejarlos con prudencia, mantenerlos, conservarlos. Esto no siempre se puede, pero es muy importante que tengamos conciencia que tenemos que ir hacia la conservación permanente de esos edificios. Yo creo que el Uruguay tiene en general una baja cultura de mantenimiento, lo digo muchas veces, que corta la sociedad en su conjunto, ¿no? Desde el pobre al rico, desde lo público a lo privado. Creo que tenemos que todavía fortalecer una cultura del mantenimiento y, por supuesto, también de la conservación. Cuando nosotros vemos esas obras y vemos la calidad de las carpinterías, de las herrerías, de las yeserías, del ornamento, bueno, decimos, ¿por qué esto no podría estar mejor? Y esa pregunta es con la que tiene que cumplir el Día del Patrimonio. ¿Quiénes son los responsables? Y creo que son muchos. Básicamente los responsables de una falta de buen mantenimiento y conservación es la sociedad en su conjunto. ¿Hay culpa del Estado? Sí, hay culpa del Estado. Sí, hay culpa es fundamental, ¿no? Porque mantener un edificio de esas características es más costoso que... ¿Hay culpa de los usuarios? Sí. ¿Hay culpa de los gremios? Sí. Hay culpa de todos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar para superar el problema, que en definitiva es construir una cultura, como digo, de la conservación. William, ¿podemos profundizar un poco más a lo que será este fin de semana? Porque ya fuimos al eje central, que son estos homenajes a estos 3 arquitectos vinculados sobre todo a la creación de centros educativos.
pero ¿cómo va a ser el panorama y sobre todo la grilla de actividades, de lugares, va a ser a nivel país? Queremos recomendaciones. Claro, sobre todo ahí tenemos un librillo con algunas puntualizaciones. ¿Cómo se va a prestar este año? ¿Va a ser de similares características anteriores? ¿Esos lugares emblemáticos se van a poder visitar? Bueno, sí, efectivamente hay una grilla bastante grande que no solamente está en esta publicación en papel, que ya ha quedado chica, porque hay también una, digamos, una grilla digital. Todo se va ayornando. Sí, incluso la grilla y la oferta. Que a esta altura ya está casi en el doble de lo que hay acá. El uruguayo generalmente llega tarde, entonces las impresiones en papel tienen un tiempo y después de ese tiempo hay que ir a estar presente en la digital. Sí, hay una oferta muy grande en todo el país de locales de enseñanza. Yo creo que es ese el eje de la propuesta de este año y por lo tanto me parece que sería interesante que se visiten esos locales pertenecientes a todas las ramas de la enseñanza. Y cuando digo esto, están abiertos jardines, están abiertos escuelas, están abiertos liceos, están abiertos locales de la UTU, muy importante, porque la UTU juega un papel relevante en lo que hace al propio patrimonio, ¿no? De allí salen formados actores que son capaces de trabajar en la conservación y bueno, por supuesto también edificios preuniversitarios. Pero me parece, yo haría alguna selección que fuera por visitar un ejemplo de cada rama. Algunas recomendaciones. Creo que la Escuela Experimental de Malvín es muy importante. Creo que el ya citado Jardín de Enriqueta Comte y Riquet es también otra pieza interesante. En el interior, porque estoy citando mucho Montevideo, en el interior hay liceos magníficos de enorme valor, como el de José Pedro Varela, el de la ciudad de Artigas, Rosario. O sea, hay la ciudad de Rosario. Por supuesto también el Liceo Armandugón, que es donde vamos a cerrar el Día del Patrimonio el domingo de manera oficial, pero que también es un edificio interesante para ver. Bueno, muchísimas gracias. Queda hecha la invitación. Va a ser otro día de patrimonio muy interesante durante este fin de semana. Así que queda hecha la invitación y sobre todo conocer el origen y por qué la necesidad del homenaje a estos arquitectos que marcaron generaciones, ¿no? Sí, exactamente. En todo sentido. Y que además fueron actores importantes en la formación, por los edificios que realizaron, en la formación de miles de uruguayos, ¿no? Despedimos y cerramos por aquí la entrevista con William Ray Ashfield, director de la Comisión de Patrimonio Cultural